Amigos de Bioconexión Mente y Cuerpo, Sandra Yaguno saludándolos. El día de hoy vamos a hablar de cómo sanar el transgeneracional y cómo sabemos que nosotros tenemos alguna situación que no hemos soltado o que no es realmente, pues no nos pertenece realmente, que es del transgeneracional. Pues cuando nosotros hacemos introspección, que por ejemplo sufrimos de depresiones, ¿no? Y por más que yo trabajo y hago introspección y veo que no tengo ninguna razón por la cual estar deprimido o por la cual estar ansioso o simplemente algún síntoma recurrente que hay en la familia y que yo sé que eso no es mío, no son cargas, por ejemplo, un problema de espalda que tiene mi padre, mis tíos, mis abuelos, ¿no? Y que sé que yo no estoy cargando, haciendo una introspección, digo, a ver, yo no estoy cargando con culpas, yo no estoy cargando con emociones que no son mías y sin embargo tengo el mismo conflicto, ¿no? O estoy empezando a tener esos dolores. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta que es del transgeneracional, que no es algo que a nosotros realmente nos corresponde, ¿no? No es algo que nosotros hayamos generado. Por ejemplo, también el sobrepeso. Cuando el sobrepeso pasa de la edad que yo tengo, el sobrepeso que tengo, por ejemplo, si yo tengo 50 años y mi sobrepeso es de 56 kilos o 60, sé que eso es del transgeneracional, no es algo que yo haya generado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo sanar esas situaciones del transgeneracional si realmente no sé desde dónde vienen, ¿no? En caso de que no sepamos. Pues simplemente comprendiendo que cada árbol transgeneracional termina y comienza conmigo. ¿Sí? Sí traigo cargas, sí traigo programas, ¿sí? Pero cada árbol termina y comienza conmigo. Entonces yo soy responsable de lo que voy a hacer con ese legado o lo que voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Es mi responsabilidad y cuando yo ya tomo esa responsabilidad, pues no voy a vivir desde el victimismo, ay, pues como soy doble de mi bisabuelo o de mi abuela o de mi madre, yo tengo que cargar con esto sin que yo tenga la culpa, ¿no? No se trata de culpas. Yo sé que nuestros antepasados sí hicieron cosas que nos afectaron, pero obviamente nada lo hicieron conscientemente o con el afán de lastimar o cargar a las generaciones próximas. Simplemente cada quien dejando el juicio a un lado, no somos ni buenos ni malos, ni han sido buenos ni malos, simplemente fueron lo que podían ser en ese momento y tomaron las decisiones que en ese momento creyeron que era lo mejor para ellos y para los que estaban a su alrededor, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto del no juicio y poniéndonos en los zapatos de los demás o comprendiendo, simplemente haciendo una sanación de comprender los motivos que habrán tenido para actuar de cierta manera, eso me va a ayudar muchísimo a no estar cargando culpas, a no estar cargando victimismo, a no sentirme víctima de nadie. Ajá. Si siempre es bueno saber de dónde vengo y saber verdaderamente el sentir de mis padres y por qué hicieron tal o cual cosa, o de mis abuelos. Pero más allá a veces es un poquito difícil, porque aunque sí tengamos un árbol muy bien hecho con nombres y sabiendo de pues quiénes eran en cuestión de nombres o de personas, pues nunca vamos a saber realmente cuál era su sentir, ¿no? No es lo mismo que si mis padres viven o mis abuelos y yo tengo una cercanía con ellos, investigue con ellos directamente y les pregunte su sentir, más cuando yo ya sé que soy doble de alguno de ellos, pues preguntar su sentir y si ya no viven, pues simplemente
tratar de sentirlo, tratar de preguntarme a mí mismo cómo creo que esa persona o que mis abuelos fueron o por qué hicieron tal o cual cosa, ¿no? Es como constelar contigo mismo, como preguntarte a ti desde tu sentir qué es lo que piensas, por qué crees que actuaron de tal o cual forma y simplemente comprenderlos, sin juicio comprenderlos. Y si hay algo que yo creo que no es mío, comprender también que es del transgeneracional y entregarlo, o sea, hacer una carta, eso ayuda mucho, hacer una carta y decir a mis ancestros, a quien pertenezca este programa y de quien yo sea doble, le entrego este programa con todo amor, ¿sí? Porque obviamente si yo soy doble de él, yo lo comprendo y yo hago lo que es de mi trabajo, lo que yo ahorita comprendo y puedo hacer, lo que no, lo entrego y agradezco porque gracias a ellos estoy yo aquí, empiezo a hacerme responsable de mi vida y responsable de mi programa y de trascenderlo, porque es la mejor manera de honrar a mis ancestros, ¿no? Con mi felicidad, con mi responsabilidad, viviendo mi vida, realmente la mía, sin creencias limitantes y sin creer que me fastidiaron la vida, es como yo voy a honrar tanto mi vida propia como la vida de todos mis ancestros. Entonces es la mejor manera, a veces no tanto complicarnos en, híjole, es que yo no sé ni quiénes fueron mis bisabuelos, a veces no sé ni quiénes fueron mis abuelos porque no los conocí y mis padres se negaban a hablar de ellos, ¿sí? Entonces no te sientas mal en ese aspecto, simplemente comprende que si tú tienes algo en tu vida que no ubicas y que por más que haces una introspección, no crees que tú lo hayas generado, viene del árbol transgeneracional y simplemente entregarlo con mucho amor y hacerte responsable de ti, comprender esa frase que te repetí al principio, tú eres el principio, el fin y el principio de cada árbol transgeneracional, tú lo eres, ¿sí? En ti sí ya viene esos ancestros, pero también de ti depende lo que vas a hacer ahora con ese legado y con tu propia vida. ¿Cómo lo vas a honrar? Siendo responsable de ti, viviendo sin victimismo, sin culpa y viendo qué es lo que a ti te hace feliz. Y si hay algo que en este momento no crees que sea tuyo, entrégalo, haz una carta o haz alguna visualización en donde traigas consciente a tus ancestros, aunque no los hayas conocido, traerlos presente, imaginar que ahí están y entregar esos programas que sabes que no son tuyos con mucho cariño, ¿sí? Comprender, ¿sí? Que entrego lo que no es mío y simplemente me quedo con el programa que yo hago consciente y que yo sé que vengo a trascender. ¿Sale? Es la mejor manera, es una de las maneras que personalmente, como yo he logrado sanar mi árbol, aunque no lo conozco todo y sí he investigado bastante, sobre todo de mi mamá, de mis abuelos, también de mi papá, de mis abuelos, es de lo que más he investigado y sí, con todo eso he logrado comprender el por qué mamá fue como es, el por qué papá es como es, qué es lo que yo identifico que tengo como doble de ellos, sobre todo soy doble de mi papá en línea maestra y doble de mi madre, misma persona, entonces ubico qué es lo que ellos no pudieron, o mi madre no pudo trascender y mi papá no ha podido, qué me choca de ellos, que ellos no, siento que me hubiera gustado que lo hicieran diferente, entonces lo que te choca te checa y justamente eso es lo que yo vengo a trascender y lo que yo vengo a transformar en mí, ¿sí? Entonces cuando quitamos el juicio, cuando hacemos nos hacemos responsables y comprendemos el árbol y sobre todo comprender a papá y a mamá, comprenderlos, no juzgarlos,
Eso simplemente el comprenderlos y el aceptarlos y el agradecer la vida que me viene de ellos y de mis abuelos, que son la línea más directa, ya simplemente con ese hecho empiezas a sanar muchísimas cosas en tu vida, empiezas a comprender y empiezas a quitar muchas cargas en tu vida, cuando comprendes simplemente a papá, a mamá en primer nivel, ¿sí? Y después, si conoces algo de tus abuelos, también agradecer y comprenderlo ya es un gran avance, y créeme que ayuda muchísimo a quitar muchas cargas, quitar muchas culpas, quitar juicios, ¿sí? Simplemente el agradecer a mis padres por la vida que me dieron y agradecer que soy fruto de ellos y sentirme merecedora o merecedor de la vida, ya es un gran paso y ya da también inicio y paso a tu sanación. Espero que te sirva esta transmisión, que si tienes alguna duda también me lo pongas en los comentarios y con muchísimo gusto te puedo pues apoyar o compartir lo que yo sé o lo que a mí personalmente me ha funcionado o lo que también han hecho mis pacientes que les ha funcionado y que también obviamente te puede funcionar a ti. Te mando un abrazo muy fuerte, que pases un excelente fin de semana y nos vemos la semana que entra con un tema también interesante y también para darnos pues bendiciones, luz para esta Navidad que ya es este jueves que sigue, ¿no? Y que nos preparemos para recibir esta nueva vida, ¿sí? O sea, cada natividad, cada Navidad, preparémonos para recibir nueva vida, ¿sí? Para que nazca en nosotros una nueva esperanza, para que nazca en nosotros creatividad, para que nazca también en nosotros esa sensualidad, esa que es creatividad, esas ganas de seguir, de reinventarnos, de seguirnos reinventando día a día. Un beso fuerte y pásala bonito.